Shalom Alejen, la paz sea con ustedes. La siguiente lectura es tomada de la Biblia de estudio Tras las huellas del Mesías, con notas de Ken Dobson, publicada por la editorial Vida en 2016. Evangelio de Mateo. Introducción. Autor. A pesar de que el primer evangelio es anónimo, los padres de la iglesia primitiva sostuvieron de forma unánime que Mateo, uno de los 12 apóstoles, era el autor. Sin embargo, los resultados de estudios críticos modernos, en particular aquellos que destacan la presunta dependencia de Mateo sobre Marcos en una parte considerable de su evangelio, ha hecho que algunos eruditos bíblicos desistan de la autoría de Mateo. Se preguntan por qué Mateo, testigo de los acontecimientos de la vida de nuestro Señor, dependería tanto del relato de Marcos. La mejor respuesta parece ser que el Evangelio de Marcos representa el testimonio de Pedro, y Mateo estaría ciertamente en disposición de seguir la autoridad apostólica de Pedro. Mateo, cuyo nombre significa regalo de Dios, era un recaudador de impuestos que dejó su trabajo para seguir a Jesús. Véase capítulo 9, versículos 9 al 13. En Marcos y en Lucas se le llama por su otro nombre, Leví. En Marcos 2, verso 14, se le identifica además como hijo de Alfeo. Fecha y lugar del escrito. Basándose en sus características judías, algunos han argumentado que el Evangelio de Mateo se escribió durante el período de la Iglesia primitiva, posiblemente a principios de la década de los 50 después de Cristo, cuando la Iglesia era en su mayoría judía y el Evangelio solo se predicaba a los judíos. Ver Hechos capítulo 11, versículo 19. Sin embargo, aquellos que concluyeron que tanto Mateo como Lucas se inspiraron ampliamente en el Evangelio de Marcos, lo datan más tarde, después de que este Evangelio hubiera estado en circulación durante un periodo de tiempo. En consecuencia, algunos consideran que Mateo habría escrito a finales de los años 50 o en los 60. Otros, que asumen que Marcos se escribió entre el 65 y el 70, sitúan a Mateo en la década de los 70 o incluso más tarde. Sin embargo, no hay suficientes pruebas para ser dogmáticos con respecto a ningún punto de vista. La naturaleza judía del Evangelio de Mateo puede sugerir que se escribió en Tierra Santa, a pesar de que muchos piensan que se pudo haber originado en Antioquía de Siria. La iglesia en Antioquía contaba con una gran población de judíos de habla griega y estaban al frente de la misión de los gentiles, un tema que Mateo enfatiza, por ejemplo, en el capítulo 28, versículos 18 al 20. Destinatarios. Muchos elementos del Evangelio de Mateo apuntan a un lector judío o cristiano judío. La preocupación de Mateo con el cumplimiento del Antiguo Testamento, abro paréntesis, cita y alude al Antiguo Testamento más que ningún otro autor del Nuevo, cierro paréntesis, su seguimiento de los descendientes de Jesús desde Abraham, véase capítulo 1, versículos 1 al 17, la falta de explicación de las costumbres judías, entre paréntesis, en contraste con Marcos especialmente, su uso de terminología judía, abro paréntesis, por ejemplo, reino de los cielos, donde cielos revela la reticencia reverencial a utilizar el nombre de Dios, cierro paréntesis, y su énfasis en el papel de Jesús como hijo de David, abro paréntesis, capítulo 1, versículo 1, capítulo 9, versículo 27, 12, verso 23, 15, verso 22, 20, versículos 30 y 31, 21, versículos 9, 15 y capítulo 22, versículos 41 y 45. Cierro paréntesis.
Además, posee un conocimiento práctico de los debates interpretativos judíos y varias de sus costumbres. Sin embargo, esto no significa que Mateo limite su evangelio a los judíos. Registra la venida de los magos, no judíos, para adorar al niño Jesús. Véase capítulo 2, versículos 1 al 12. Además de la afirmación de Jesús de que el campo es el mundo. Capítulo 13, verso 38. Realiza también una amplia declaración de la Gran Comisión. Capítulo 28, versículos 18 al 20. Estos pasajes muestran que, aunque el Evangelio de Mateo sea judío, posee una perspectiva universal. Propósito. El propósito principal de Mateo consiste en confirmar a sus lectores judío-cristianos que Jesús es su Mesías. Lo hace principalmente mostrando cómo cumple Jesús las escrituras del Antiguo Testamento en su vida y en su ministerio. Aunque todos los escritores de los Evangelios mencionan el Antiguo Testamento, Mateo incluye muchos versículos sueltos, únicos en su Evangelio. Por ejemplo, capítulo 1, versículos 22 al 23. Capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, versículos 17 al 18. Capítulo 2, verso 23. Capítulo 4, versículos 14 al 16. 8, verso 17. 12, versículos 17 al 21. 13, verso 35. Y capítulo 27, versículos 9 al 10. Para explicar claramente su tema básico. Jesús es el cumplimiento de las predicciones del Mesías del Antiguo Testamento. Mateo llega a descubrir la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, recapitulada en algunos aspectos de la vida de Jesús. Ver, por ejemplo, su cita de Oseas 11, verso 1, en el capítulo 2, verso 5. Para cumplir su propósito, Mateo enfatiza además el linaje davídico de Jesús. Asimismo, Jesús aparece como una especie de segundo Moisés en su discurso del Sermón del Monte, y nos recuerda cómo transmitió las palabras que Dios le dio en el Sinaí. Estructura. La forma en que se organiza el material revela un toque artístico. Todo el Evangelio se teje alrededor de 5 grandes discursos. 1. Capítulos 5 al 7. 2. Capítulo 10. 3. Capítulo 13. 4. Capítulo 18. 5. Capítulos 24 al 25. Queda claro que esto es deliberado, porque así lo confirma el estribillo que concluye cada discurso. Cuando Jesús terminó de hablar, o palabras parecidas. Véase capítulo 7, verso 28, 11, 1, 13, 53, 19, 1 y capítulo 26, versículo 1. En cada caso, las partes narrativas dan paso a los diálogos de forma apropiada. El Evangelio tiene un prólogo acertado, capítulos 1 al 2, y un epílogo desafiante, capítulo 28, versículos 16 al 20. Las 5 divisiones pueden sugerir que Mateo ha modelado su libro siguiendo la estructura del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Además, puede que esté presentando el Evangelio como una nueva Torá, o un nuevo comentario en ella, y a Jesús como un nuevo y mayor Moisés. Mateo utiliza también otras características estructurales. Algunos, por ejemplo, piensan que la frase «desde entonces» marca 3 partes principales en el libro. Capítulo 4, verso 17, 16, 21 y capítulo 26, verso 16. El bosquejo más abajo sigue una estructura geográfica intercalada con los 5 discursos principales. Bosquejo. 1. El nacimiento y los primeros años de Jesús. Capítulos 1 y 2. 2. Los comienzos del ministerio de Jesús. Capítulo 3, verso 1 al capítulo 4, verso 11. 3.
Ministerio de Jesús en Galilea. Capítulo 4, verso 12 al capítulo 14, versículo 12. 4. Retirada de Jesús de Galilea. Capítulo 14, verso 13 al 17, verso 20. 5. Último ministerio de Jesús en Galilea. Capítulo 17, versículo 22 al capítulo 18, versículo 35. 6. Ministerio de Jesús en Judea y Perea. Capítulos 19 al 20. 7. La Semana de Pasión. Capítulos 21 al 27. 8. Resurrección. Capítulo 28. Suscríbete a este canal. Mi Torá es el amor. Y recuerda activar la campana en la opción Todos. Así YouTube te notificará cuando subamos un nuevo vídeo y no te lo perderás. Y si estas enseñanzas te han servido para tu vida espiritual, considera compartir este vídeo con otras personas. Asimismo, dale pulgar arriba y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Shalom. Te bendiga Adonai y te guarde en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén.